Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres, completamente en vivo, aquí estamos. Y una vez más, le agradecemos a Dios porque Él es el que nos da la sabiduría, el que nos da vida, salud, el que nos da la oportunidad, nos regala esta bendición tan bella de poder dirigirnos a miles y miles de personas, tanto dentro como fuera de esta hermosa tierra, Costa Rica. Dios les bendiga a todos. Un abrazo quienes están escuchando por primera vez. Alguien le invitó a conectarse y se quedó usted con los tiempos de oración, recibiendo palabra, creciendo espiritualmente, y eso es importante. Siempre tenemos que conectarnos con gente de reino y sobre todo con la palabra de Dios, gente que nos ayude a crecer. Dice la palabra en Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive necesitaba ser transformada, renovada. Nínive necesitaba un profeta y un hombre de Dios. Nínive necesitaba a un hombre que llevara un mensaje de arrepentimiento. Y este hombre era Jonás. Pero Jonás ya no captó el mensaje. Dios le dice a Jonás: Nínive necesita una restauración y te he escogido a ti, Jonás. Y Jonás se levantó, pero no obedeció, no fue obediente a la voz de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para huir. El mundo necesita hombres y mujeres. ¿Está escuchando a alguien? No se conforme nada más con un culto un domingo, un sábado. No se conforme con formar parte de un ministerio. No. Usted tiene ahí, en ese Nínive donde usted vive, tiene que ser causa de bendición, hermano. Tiene que convertirse usted en un instrumento en las manos de Dios. Hay gente, ¿cómo es posible que hay gente en una oficina que nunca habló de Dios? No, pastor, yo sí lo hago, pero hay una gran mayoría que no lo hace. Hay muchos cristianos que pasan desapercibidos, o sea, nunca se dieron cuenta que había un cristiano ahí. Nunca, hermano. Esto es para que reflexionemos y que usted se pregunte: bueno, ¿se nota que soy cristiano yo en este lugar, que soy un hijo de Dios, o soy uno más del montón? Es que es feo ser del montón, ¿verdad? Es feo. Yo tengo que marcar diferencia. Si usted es enfermera, doctora, arquitecto, agricultor, mecánico, trabaja en una tienda, en un supermercado, atención al cliente, se tiene que notar. O sea, usted tiene que marcar diferencia. No es que va a sacar la Biblia ahí. No. Su forma, hasta su forma de hablar, su forma de atender a alguien. Hay cristianos que ni por los alimentos oran, hermano. Hay cristianos que no oran por los alimentos, ni eso hacen, hermano. Hay cristianos que se acuestan, no oran, se levantan, no oran. Hay cristianos que son de nada más de nombre, pero no. Hay que marcar diferencia. Pues resulta que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis. Dios le había dado una tarea a Jonás. Dios le dice a Jonás: Jonás, se está pudriendo, así literal. Nínive ha llegado, le dice Dios a Jonás, porque ha subido su maldad delante de mí, porque entiendo que esta gente está haciendo y deshaciendo en ese lugar. Y yo te escogí a ti, Jonás, para que vaya a pregonar. Pero el hombre no entendió. Se fue para Tarsis, pagando su pasaje. Entró en ella, en una barca, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que él encontró una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
según él. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa, escuche esto, por causa de quién nos ha venido este mal. Por causa. Oiga, como cristianos que somos, podemos ser causa de escándalo, hermano, de dolor, de tristeza, de amargura, o causa de bendición. Jonás provocó por su desobediencia. Ve qué terrible el ser desobedientes, hermanos. Y en algún momento de nuestra vida hemos sido desobedientes y estamos enfrentando las consecuencias de nuestra desobediencia, de la desobediencia. Y por desobedientes hoy estamos pagando las consecuencias de la desobediencia, porque fui desobediente, porque papá y mamá me dijo, porque el pastor me aconsejó, porque no entendí, no escuché consejo de mi amiga. Quizás tu amiga te aconsejó y seguiste de cabezón, tu amigo te aconsejó y seguiste de cabezona, metiste cabeza, metiste una idea, y te enredaste tu vida, y hoy estás enfrentando las consecuencias. Todos, o sea, que de aquí nadie escapa. Alguien, ay no, yo jamás, pues, en algún momento hemos metido la de andar, hermano, en algún momento nos hemos equivocado, y por causa de eso hemos provocado dolor, heridas. Y Jonás, por desobedientes, aquí hay una realidad. ¿Cuál es la desobediencia, hermanos? El ser desobedientes. Todo esto se centra en la desobediencia, en hacer lo que le da la gana. Este hombre hizo lo que le da la gana, según él, según Oscar Durán, según Luis, según Fernando, según María, no seas sabio en tu propia opinión. Él pensaba, él creía. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Usted puede huir de la suegra, del suegro, de la novia, del tío, el abuelo, de los que le andan cobrando, pero de la presencia de Dios nadie, hermano. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Tarde o temprano, será descubierto, como pasó con Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte obviamente cayó sobre Jonás. ¿Y quién más? Era él. Él era el culpable, él era el responsable. La desobediencia de este hombre, todo lo que causó, hermano, el ser desobedientes, el no obedecer, como cuando el padre llega y llama la atención, cuando la mamá te llama la atención, viste, yo te lo dije, por desobediente. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Lo confrontaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le hicieron una entrevista, ¿verdad? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Escuchó? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Dios llama a Jonás para cumplir una misión, y él, ya sabemos lo que hizo. Cayó en la desobediencia. Mire, era tan fácil, hermano. Yo no sé por qué somos tan desobedientes muchas veces. Él fue desobediente a la palabra de Dios. Y Dios llama a Jonás, y Jonás se va para Tarsis. Hasta pagó el tiquete para irse a Tarsis, pero tarde o temprano iba a ser descubierto. Y dice la palabra de Dios que toman a Jonás y lo echan al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Usted se puede imaginar todo lo que vivió Jonás dentro de ese vientre del pez, del gran pez. Todo lo que vivió, todo lo que experimentó. Hermano, es que cada acción tiene una consecuencia. Cada acción o cada mala acción tendrá su consecuencia, hermano. Cada mala decisión tendremos que enfrentar las consecuencias. Y todos hemos tenido que enfrentar las consecuencias. Imagínese Jonás, se pudo haber evitado estar dentro del vientre de un gran pez. Pero Jonás tenía preparado, dice la palabra, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Usted se puede imaginar ahí los jugos gástricos y todo el asunto. Ahí Jonás dentro del vientre del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Momentos de angustia. Momentos de angustia. ¿Como resultado de qué, pastor? Dígalo usted, dígalo. Ese es el resultado de qué. Vivir, o sea, nosotros mismos, hermanos, nos complicamos la vida. El ser humano es tan enredado. ¿Cómo somos tan enredados, verdad, los seres humanos? Somos tan enredados, tan complicados. Hoy te amo y mañana te odio. Hoy te bajo las estrellas y todo, y mañana te estoy denunciando y te estoy demandando. Esa es la naturaleza del ser humano. Hoy eres mi amiga y mañana eres mi peor enemigo. Hoy es mi esposa y mañana te estoy denigrando y desbaratando, y el viejo aquel, y por si este viejo, y no, mire ahora, yo andaba con este viejo. Imagínese usted, hoy era el amor de mi vida, mi amorcito y yo no sé cuántas cosas más, y mañana es un desgraciado, porque es la realidad, hermano. Es que la verdad, esa es la verdad. No, hombre, ese tipo, esa mujer, eso pasa. ¿Por qué no nos evitamos nosotros pasar por malos ratos, hermano? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Jonás estaba en angustia. Eso no era lo que Dios tenía preparado para él. Es que ese no era el plan de Dios al principio para Jonás. O sea, en ningún momento en el pensamiento de Dios estaba que Jonás pasara por angustia. La tarea de Jonás era sencilla, era simple. ¿Qué tenía que hacer? Primero, obediente. ¿A qué? A la orden de Dios. ¿A dónde lo mandó Dios? ¿A dónde lo envió Dios? A Nínive. Pero él por su cabezón, por cabezón, por terco, tiene que enfrentar las consecuencias. Y desde el vientre de un gran pez, todo lo que se estaba tragando Jonás, es que imagínense todo lo que podía tragar el pez, y lo tragaba Jonás, y lo embarraba Jonás. Y dice la palabra,
en la angustia, en el tiempo de angustia, en un momento de angustia, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Con qué necesidad, pregunto yo? ¿Con qué necesidad tenemos que estar en angustia, pudiendo nosotros evitarnos esto, hermano? Es que podemos evitar una desgracia en nuestra vida, podemos evitarnos problemas, podemos evitarnos muchas cosas, si nosotros ponemos en práctica este principio, hermanos. Es un principio, hermano, una realidad, una verdad en nosotros, el ser obedientes. El ser obedientes va a traer a nuestra vida bendición. La obediencia trae bendición, estabilidad. No hay sufrimiento en la obediencia, hermanos. No hay sufrimiento. Recuerda cuando niños, que papá nos castigaba por desobedientes. Y usted sabe muy bien cómo nos iba antes. Ahora no. Ahora Dios guarde, usted toque a un niño. Pero antes, ¿cómo nos castigaban? Las consecuencias a la desobediencia. Pues resulta que Jonás invoca en la angustia a Jehová y dice, y él me oyó. Y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Oiga todo lo que habla Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hermano, todas estas congojas y angustias nos podemos evitar. Todo este dolor nos podemos evitar pasar malos ratos. Era simple lo que tenía que hacer Jonás. Era muy simple, era obedecer a Dios, ir a Nínive, decirle a la gente de Nínive, conviértanse, cambien su actitud, cambien su comportamiento, dejen en el machismo, dejen el pecado, dejen el mundo, dejen la droga, dejen el alcohol, conviértanse a Dios y vendrá una gloria sobre ustedes. Eso era todo lo que tenía que hacer Jonás. Pero ve hasta el nivel, capítulo 2, hasta donde Jonás llegó. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Todo esto producto o como consecuencia de la desobediencia de un hombre que al no entender el mensaje de Dios y hacer lo que le da la gana, tuvo que enfrentar las consecuencias. Bien, ahora vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Por qué postergamos tanto, hermano? El pueblo de Israel tenía 11 días de viaje, 11, 12, los días que fueran, pero duraron años. ¿Culpa de Dios? No, hermano. No es culpa de Dios. Lo que hoy te está pasando no es culpa de Dios. Muchas veces la gente culpa a Dios. Y usted y yo tenemos que ser responsables. Debemos de ser responsables. Es que no estaba Dios. Dios no estuvo ahí. Dios siempre ha estado. El que yo sea terco y cabezón es otra cosa. El que yo sea desobediente y me haga el sordo a la voz de Dios ya es otra cosa. Porque alguien te exhortó, porque alguien te corrigió, porque alguien te llamó la atención, porque alguien te dijo, no es esta persona, este no es el camino. A veces por meter cabeza en una relación, por meter cabeza en un proyecto o en algo o en un negocio que no está Dios en ese negocio, enfrentamos las consecuencias. Por meter cabeza, hermano, simplemente porque quiero, por capricho. Muchas veces la gente por capricho hace cosas, hace un berrinche, hace por capricho. Hay gente muy caprichosa, y es que lo hago y lo tengo que hacer, y Dios no estaba en el asunto, hermano. Dios no estaba ahí.
Y hoy tienes que enfrentar las consecuencias de tus malos actos, de tus malas decisiones. Alguien podrá levantar su mano y decir: pastor, yo soy una de esas personas. Yo aquí levanto mi mano derecha y digo: yo soy una de esas personas que en algún momento de mi vida hice lo que me dio la gana y hoy estoy enfrentando las consecuencias. Y usted tiene que estar enfrentando las consecuencias. Porque me involucré con una barra y no escuché consejo y me metí en el narcotráfico y hoy estoy enfrentando las consecuencias. Estoy descontando una pena. Aquí estoy escuchando en la cárcel porque me enredé con un grupo de gente ahí, porque quería dinero fácil y resulta que me estaba llegando dinero fácil y hoy estoy enfrentando las consecuencias y estoy en una cárcel. ¿Por qué? Porque no escuché razón, porque no escuché opinión, porque no escuché consejo, porque me cerré completamente, porque hice lo que me daba la gana, porque no escuché a mi mamá y más bien le decía vieja loca, vieja anticuada. Porque irrespeté a mi mamá, porque no honré a mi papá, porque mi mamá me decía que ese hombre con el que andaba, no, ese muchacho no le conviene. Ah, mi mamá, usted qué necia que es, qué pereza con usted. Más de un joven, en algún momento, te involucraste con un tipo que era un maleante y te dejaste llevar simplemente por su, ya no sé ni por qué, pero te dejaste llevar. Y te enredaste y estuviste con la gente equivocada. Y hoy estás enfrentando las consecuencias porque estuviste rodeada de gente necia. El que anda con sabios, sabio es. El que se junta con necios será quebrantado. Y hoy muchos están pasando por un quebranto. Están siendo quebrantados. ¿Por qué? Porque se juntaron con necios. Hoy están enfrentando las consecuencias porque te rodeaste de gente que no te aportaba, que no te sumaba nada. Y usted tiene que rodearse de gente que te edifique, gente que te señale los errores con amor y que te diga: mira, esto es lo que debe de hacer, te equivocaste en esto, pero este es mi consejo. Evita, tienes que evitar. Evita, alguien llega a tu vida para decirte: tienes que evitar esas conversaciones, tienes que evitar esa relación con esa persona, con ese hombre. Te estás involucrando con alguien que no trae ningún beneficio a tu vida. Tienes que abrir tus ojos y entender y ver más allá, que esa persona no te conviene, que ese negocio no te conviene, que esa compra no te conviene, que cualquier cosa lo que vayas a hacer. Dios le dice a Jonás: Jonás, esto es lo que yo te pido. Y el hombre hizo lo que le dio la gana y tuvo que enfrentar las consecuencias y tener que tragar todo lo que tenía por dentro el gran pez. ¿Puede usted imaginarse ese cuadro ahí? Jonás metido entre el vientre del gran pez y tener que tragarse los jugos gástricos y un montón de cosas más. Pasar por un momento difícil. 3 días estuvo ahí Jonás. Estuvo 3 días metido en el vientre del gran pez. Y dice Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía. O sea, ¿por qué llegar a ese nivel de acordarme de Dios cuando ya todo está perdido, hermano? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. ¿Por qué acordarme cuando ya está agonizando? ¿Por qué volverme a Dios cuando ya no hay solución, hermano? Que hay mucha gente así. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya me estoy muriendo, corro donde Dios. No, busque a Jehová mientras pueda ser hallado. A Dios no hay que buscarlo cuando ya está agonizando la persona, perdóneme. No hay que correr cuando el otro está metido hasta el cuello. No, hermano, a Dios hay que buscarlo. O sea, hay que ir adelante, hermano. Que no tenga que buscar usted a Dios como Jairo, que corrió donde Jesús cuando se le estaba muriendo la hija. Busquemos al Señor ahora que hay tiempo, hermano. No, ahora no, más adelante. No, busca a Jehová ahora. Dice: y me acordé de Jehová cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Por qué llegar ahí? ¿Por qué acordarme de Dios? ¿Por qué buscar a Dios cuando hay un cáncer? ¿Por qué acordarme de Dios cuando ya apareció una enfermedad? ¿Y por qué no ahora, cuando usted está pura vida con tu salud? Cuando anda con una estabilidad económica buena, cuando su matrimonio está bien. ¿Por qué acordarme de Dios? Todo está marchando bien en el matrimonio, entonces Dios ahí a un ladito. Primero mi economía, primero mis riquezas, primero mis fiestas, primero mis viajes,
Y ya cuando se viene la bronca, es cuando me acuerdo de Dios. No, evitemos eso. Usted tiene que adelantarse a los acontecimientos y a las desgracias que pueden estar pasando. Acordarse de Dios en todo tiempo. No cuando desfallezca su corazón. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahora sí, ahí sí me acuerdo de Dios. Ahí sí me acuerdo de Dios. Ahora sí, me acuerdo de que existe un Dios. Cuando mi hijo está pasando por una prueba. Cuando mi esposo cayó enfermo en un hospital. Cuando un familiar partió. Ahora sí me acuerdo de Dios, de que Dios existe. No, no se vale, hermano. A Dios hay que buscarlo en todo tiempo. En todo tiempo. Amén. Y en el capítulo 3 viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás. Lleva un arrepentimiento, un cambio, le dice a la gente, cambien de actitud. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ese era el mensaje nada más, hermano. Ese era el mensaje que tenía que compartir Jonás. Pero por cabezón tuvo que llegar hasta el vientre de un gran pez y tragarse todo lo del gran pez que llevaba por dentro. Y era simple, nada más llegar a la ciudad y decirle a la gente, conviértanse, cambien de actitud. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Wow, qué tremendo esto, hermano. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros? Pero por andar en otra historia, hermano, por andar haciendo lo que nos da la gana, dejamos pasar una oportunidad de hablarle y de presentarle el plan de salvación a un compañero. Creo que la palabra es muy clara, concisa, directa, muy clara la palabra, y alguien ha entendido la palabra. Aplique a su vida esta palabra. ¿En qué, primero, yo, Oscar José Durán Torres, estaré siendo un hombre, o estoy siendo un hombre desobediente al llamado de Dios? Dios me dijo esto, ¿y por qué estoy haciendo lo que me da la gana? Si Dios me ordenó esto, yo tengo que obedecer y tengo que hacer conforme a la palabra de Dios. Yo le hago esta pregunta. En el sitio donde usted trabaja, en la empresa, en la oficina, en el negocio, ¿es usted voz de Dios en ese lugar? ¿Es usted la voz profética de Dios en ese lugar? ¿Ah? Te pregunto, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, ¿es usted la voz de Dios? ¿Es usted voz de trompeta en ese lugar? ¿Es un atalaya en ese lugar? ¿O es uno más del montón? Es uno más del montón. Porque es lamentable, hermano, es lamentable ver que hay cristianos que usan las redes sociales para echarle el cuento a las mujeres, para invitarlas a esto y a lo otro. Es lamentable ver que gente usa las redes sociales para ver qué mujer liga,
A ver a qué mujer le echa el cuento. Y hay más de un cristianito, pandereta, evangélico. Y hay mujeres también que se prestan para este tipo de cosas. Mirando hombres y echando cuentos. No estamos para andar echando el cuento a nadie, ni el caballo a nadie. Estamos, hermano, para predicar la palabra de Dios. Es lamentable ver cómo anda más de un picaflor por ahí. Es lamentable ver cómo anda más de un cristianito enamorando a muchas mujeres. Es lamentable ver cómo muchas mujeres usan las redes sociales. ¿Para qué? Es lamentable ver cómo muchos hombres usan las redes sociales, no precisamente, hermano, para llevar un mensaje de salvación. Es lamentable ver, hermano, cómo muchos se exponen y cómo muchos usan el Instagram, el Facebook, el Twitter, muchas. ¿Para qué, hermano? Para hacer tonteras y nunca para hablar de Dios. Simplemente para lucirse, simplemente soy cristiano y me pelo, ¿verdad? Y estoy ahí al viento todo. Es la realidad, hermano. Es que es la verdad que se ve hoy en las redes sociales. Si tenemos una herramienta poderosa, usemos las redes sociales, que es la herramienta poderosa. En aquel tiempo no habían redes sociales. Él tuvo que caminar 3 días. Entró en la ciudad. Hoy, desde este púlpito radiofónico, por medio de Facebook, en este momento, por medio de mi Facebook, mucha gente está ahí recibiendo la palabra. Hago uso de mi Facebook. ¿Para qué? Para edificar, para evangelizar, para llevar un mensaje de salvación. Pero hay gente que usa las redes sociales para andar echando el cuento, hermano. Para andar ligando. Y para ver quién está bonita o quién está bonito, quién está guapo y a quién echarle el cuento. Y aún, lamentable, ver mujeres casadas con su esposo y echándole el cuento o hablándole cosas al pastor o al otro o al otro o aquel. No, hermano, seamos serios y convirtámonos en verdaderos voceros de Jesucristo, mensajeros de la palabra de Dios. Seamos instrumentos en las manos de Dios. Convirtámonos en hombres y mujeres atalayas que proclamemos el mensaje de la palabra y dejemos la vagabundería, porque hay mucho vagabundo cristiano que se dedica simplemente a enviar y a traer chismes y a jalar memes y otras cosas más, pero no a edificar el cuerpo, no a ser voceros de Jesucristo, ser testigos del poder de Dios. Jonás, dice la palabra, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Diga, yo haré conforme a la palabra. No lo que está diciendo el pastor Oscar. Yo haré conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Soy cristiano, pero se me nota que soy cristiano. Se nota que soy una cristiana. Se nota que soy un cristiano. Se nota que estoy dando testimonio como hija, como hijo de Dios. O soy un mentiroso, choricero, estafador, tramador. Hago lo que me da la gana. No hago la voluntad de Dios. Levantémonos y seamos testigos del poder de Dios. Mientras Jonás se despistó para Tarsis, ¿cuánta gente se estaba contaminando más en Nínive? Mientras usted empieza a dar vueltas, a ver, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo predico? ¿Cuándo busco? ¿Cuándo evangelizo a alguien? El otro se está matando. Alguien se está quitando la vida, hermano. Mientras usted piensa en cómo hacerlo, alguien se quitó la vida. Alguien cometió un crimen. Sabemos cómo está el mundo, hermanos. Todos los días, y usted no tiene que salir de las fronteras, todos los días hay un crimen, hermano. Todos los días. Solo el mes anterior, no tengo el dato, pero fue un mes donde los crímenes en este país, hermano, se dispararon de una forma terrible, hermano. Todos los días, no importa que estén niños, disparan ahí. El sicariato, todo. Ajuste de cuentas. Y no le importa si usted va, no importa si está en una parada de bus, no importa si va en el bus, no en donde sea. Llegan y te vuelan bala. Mientras usted está pajareando, ¿verdad?, pensando en otras cosas, el mundo se está pudriendo. Es que, perdóneme la palabra, pero es que es cierto. Hay muchos que andan en el vacilón, hermano, y la gente se está pudriendo. La gente se está matando. La gente se está quitando la vida. La gente se está destruyendo. Los matrimonios se están viviendo el suelo.
Mientras usted está en el vacilón en las redes sociales, muchos se están desbaratando y muchos se están yendo al infierno. Hablemoslo claro, se están yendo al infierno. Muchos se están yendo al infierno. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se arrepintieron, cambiaron. Era un mensaje simple, hermano. No era un gran discurso. ¿Qué fue lo que le dijo Jonás? Oiga lo que dijo Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje, esa fue la predicación, eso fue toda la predicación. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y se levantó el rey e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios y conviértase cada uno en su mal camino. Conviértase por orden, por mandato del rey, hermano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice la palabra: y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios. Usted sabe que Dios todo lo ve, hermano. Usted se puede ocultar ante los ojos de su esposa, de su esposo, de su familia, pero Dios todo lo ve. A Dios no se le escapa nada. Dios no pasa por alto cada acción. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Pregunto, ¿habrá alguien en este momento que quiera tomar la decisión? ¿Habrá alguien que hoy quiera entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien que hoy quiera entregar su corazón al Señor? ¿Habrá alguien que diga: Pastor Oscar, aquí está mi vida, yo quiero entregar al Señor? ¿Habrá alguien? Póngame su nombre, por favor. Si tan solo una persona hoy quiere entregar su vida a Cristo. Sé que hay mucha gente que escucha, hay muchos que ya son cristianos de años y convertidos, pero habrá alguien en este momento, y quiero leer su nombre. Escríbame su nombre. Si hay alguien, tan solo una persona que hoy quiere entregar su vida a Cristo y dejar su mal camino, hermano. Yo no sé quién eres y no importa si usted tocó fondo. Yo no vengo a hablar de su problema, yo vengo a traerle una solución. No importa si usted fue prostituta, marihuano, si estuvo enredado en el narco, en la brujería. Aquí no venimos a hablar de la enfermedad. Yo vengo con una solución, y la solución es Cristo. Él te da libertad. Él rompe toda cadena. Aquí hay varios nombres. Vea qué cantidad de nombres. Wow, cantidad de nombres. Catherine Camacho. Aquí está. Graving, Jeffrey, Edwin, Lucrecia, Santiago. Personas que están entregando su vida al Señor. Wendy, Iris, Ana, Weiner, Fanny. Vea qué cantidad de gente. Grace, Maureen, Ronnie. Vea qué tremendo esto, hermano. Menciono algunos nombres de la cantidad que están. Jürgen, de la cantidad. Carlos, Olga, Juan Hernández, Suri. Oiga la cantidad de gente que está ingresando y que está diciendo: hoy tomo la decisión de convertirme, de entregar mi vida al Señor y de rendir mi vida delante de Él. Es necesario. Alguien hoy tiene que tomar la decisión, hermano. El pecado llegaba hasta las narices de Dios, hermano. El olor a pecado, a inmundicia, llegaba hasta el trono de Dios. Y Dios le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y él llegó con la palabra, y todo el pueblo de Nínive se convirtió. Toda la ciudad de Nínive se convirtió. Que esta palabra encamine a alguien al arrepentimiento. Que esta palabra lleve a alguien a entregar su vida al Señor.
Reciba esto en el nombre poderoso de Jesús. Que alguien sea levantado en el nombre de Jesús. Que alguien pueda decir hoy: tomo la decisión de renunciar y de entregar mi vida a Dios, de ponerme serio en las cosas de Dios, de tomar en cuenta la palabra de Dios y de entender que Dios me escogió, me hizo un llamado para ser su voz profética, para ser su trompeta, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ser la sal y la luz de este mundo. Yo fui escogido. Diga que hay una escogida de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios que va a proclamar su palabra y que no se va a avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. A partir de hoy le hablaré a mis compañeros de trabajo, le hablaré a mi familia, le hablaré a mis hijos. Voy a sintonizar en el autobús la palabra para que la gente escuche en el taxi. No me voy a avergonzar. La gente tiene que entender que existe Dios y que en Dios hay respuesta y que en Dios hay solución. Yo sé que alguien va en el autobús y va a recibir a Jesús en su corazón en este momento. Alguien va en un autobús, alguien va en un carro de Uber, en un taxi. Abre tu corazón. Yo le pido a ese taxista y a ese muchacho, muchacha de Uber, que le haga la oración de fe a esa persona, que lo invite a aceptar a Jesús. Vamos, hoy Dios te va a usar como instrumento para que esa persona alcance salvación. Hay un taxista que detuvo el vehículo porque va a ministrar la vida de una persona. Alguien va a aceptar a Jesús en su corazón. Hoy llega salvación a tu vida. No por casualidad abordaste ese taxi, ese carro de Uber. No por casualidad va usted escuchando en el autobús. Levante su mano si alguien va en el autobús. No se avergüence, levante su mano. Yo sé que alguien está levantando su mano en el autobús. Yo sé que alguien en un autobús está aceptando a Jesús en su corazón. Hoy te presento el plan de salvación. Hoy tu vida da un giro, tu vida va a cambiar. Hoy entregas tu vida al Señor y yo le doy garantía que a partir de hoy, si rindes tu vida delante de Dios, todo cambiará. Todo va a cambiar. Vendrá una estabilidad emocional, física, emocional, espiritual, económica en tu vida. Viene la estabilidad y la abundancia de Dios en ti. Recibe a Cristo en tu corazón. Reconócelo como tu único y suficiente Señor. Dile: Señor, entra en mi vida. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero, Señor, entrar a formar parte, o quiero ser parte de tu familia, Dios. Quiero formar parte de la familia de Dios. De entregar mi corazón y entender que en Cristo alcanzo la plenitud, la estabilidad y la abundancia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Hoy proclamo libertad, hoy declaro sanidad, hoy declaro restauración sobre toda persona que esté escuchando. Digo esta palabra: hecho está. Amén y amén.